Buenos días, hermanos. Vamos a dar principio a nuestra clase de escuela dominical de esta mañana. Vamos a continuar con el capítulo 5 y creo que leímos la primera parte de este pasaje, pero vamos a retomarlo y vamos a empezar la lectura en el versículo 12. En este pasaje nosotros vemos cómo los necesitados buscaban a Jesús. Y este necesitado que se acerca a Jesús es un hombre, dice la Escritura, lleno de lepra. O sea, todo su cuerpo cubierto de lepra. Y nosotros sabemos que en la reglamentación no solo de la cultura, sino de la fe judía, un leproso era un hombre impuro que no debía estar en medio de la gente, debía estar lejos, retirado, y cuando tenía que acercarse o pasar, traían una campanita y tenían que gritar leproso, leproso, para que la gente se apartara y no tuviera ningún contacto con él. Pero este hombre tiene tal fe que se acerca hasta cerca de Jesús y se arrodilla delante de él con su frente en tierra y le pide: si tú, Señor, quieres, puedes limpiarme. Y fíjense la confianza y la entrega hacia Jesús, porque no es una duda de que a lo mejor me puedes limpiar, no, si quieres. Eso indica que se ajustaba a la voluntad de Jesús. Lo que tú quieras, Señor, como dice Jesús al Padre. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Igual procedió este leproso. Si tú quieres. Y entonces Jesús, recordemos que no se podía tocar a un leproso porque tú te volvías inmundo. Jesús lo toca. Y eso es algo muy especial, ¿verdad? Porque Jesús nunca se alejó de las personas que en la cultura y en la ley se consideraban no deseables, no correctas o totalmente impuras. Y ahí es donde vemos esa atención personal de Jesús que hemos estado observando del principio del Evangelio, que Él personalmente se acerca para indicarle a la persona que le interesa. Lo tocó y le dijo: sé limpio. Sí, hermana Nelly. A mí me llama mucho la atención la actitud de este hombre, porque desde que ve a Jesús, como lo dice la Escritura, él con total humildad, con total entrega, con total reconocimiento en su actitud, se postra rostro en tierra. Eso me llama mucho la atención. Que eso habla de una actitud de humildad total. Ante él. Sí, de entrega total. Aquí está mi vida, mi cuerpo, todo mi ser. Todo. Haz con él lo que quieres. Y si quieres. Si quieres. Ajá. Sí, ¿verdad? Entonces es muy significativo, ¿verdad? Si quiere, y dice que extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y en ese mismo instante la lepra se fue de él. O sea, en ese momento quedó sano, limpio. Eso es algo que difícilmente, ¿por qué se maravillaban y tenían temor las personas? Porque es algo que se sale de las leyes de la naturaleza, de lo que se puede esperar. Es algo que no podemos, ¿qué diríamos?, captar de momento. Es algo tan imprevisto que nos asombra, ¿verdad? Nos asombra. Y en esa cultura les maravillaba y sabían que venía de Dios, ¿verdad? Que eso solo podía venir de Dios. Porque él rompía las reglas. A través de los evangelios me doy cuenta que él rompía esas reglas de tradición, por ejemplo, estas reglas de que no lo toques, que es otra manifestación.
Todas las barreras que como humanos nos ponemos, Él las rompía, ¿verdad? Para que no hubiera nada que pudiera estorbarnos en el contacto con los demás, prejuicios, leyes, conceptos, ¿verdad? Él rompía todos esos patrones para conocer lo que era el amor de Dios. Yo creo que sobre todo para romper con Él esas barreras. ¿Sí? Y eso nos dejaba como aptos o preparados para tener una mejor relación con los demás. Sí. ¿Verdad? Es una enseñanza. Ajá, es una enseñanza. Los prejuicios quedan fuera. Cuando ustedes se relacionan conmigo, con Jesús, ¿verdad? Los prejuicios quedan fuera, ¿verdad? Esa es la enseñanza que aquí estamos viendo. Seguimos con la lectura en el versículo 14. Dice, y Él les mandó que no dijeran nada a nadie. Para Jesús era importante que no se comentara mucho porque aún no era su tiempo y porque lo podían tomar como era la idea judía de un Mesías político, que era algo que no quería Jesús, ¿verdad? Entonces había que esperar a que fuera su tiempo para que todo el mundo estuviera enterado de Él, ¿verdad? Por lo pronto Él estaba haciendo la obra de acercar a la gente que necesitaba de Dios y convertirla a Dios y enseñarla y sanarla, ¿verdad? Eso era lo más importante para Jesús. Entonces nosotros vemos aquí, no le digas a nadie, es lo primero, muéstrate al sacerdote, o sea, cumple con las reglas que están establecidas de ir, porque el sacerdote era el que daba testimonio de que aquel hombre estaba limpio y que podía relacionarse con los demás, pero era su libertad social. También está implícito que para ir al sacerdote tenía que ir al templo. O sea, siempre que recibimos gracia de Dios, tenemos que ser agradecidos y ir a la casa del Señor. Ay, sí, también. Si ustedes recuerdan al ciego, ¿dónde lo encuentra Jesús luego? En el templo. En el templo. ¿Por qué? Porque van a dar gracias a Dios, ¿verdad? De lo que recibieron. Y nosotros muchas veces somos malagradecidos. Y ya recibimos la bendición del Señor y estamos muy contentos al principio, pero luego nos olvidamos, ¿verdad? Entonces, qué importante es. Aquí también tenemos esa enseñanza, ¿verdad? Y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, y ahí me detengo. Ve y sé agradecido con un don, con una ofrenda. Fíjense, Jesús no cobraba nada por sanidad, pero tú tienes una obligación para con Dios, un agradecimiento que no nada más es de palabras, sino de hecho, demostrado en una ofrenda. Ve y ofrece lo que está establecido por tu purificación. O sea, tú le debes al Señor cierta ofrenda por haberte sanado. Esa es una obligación que tenemos para con Dios. Y luego dice, para testimonio de ellos. Fíjense que no es para que me sirva a mí, sino a ellos, a los religiosos, al sacerdote, a los que están ahí al frente representando a Dios. Para testimonio de ellos, ve y preséntate, para que sepan que estás limpio. ¿Y cómo fuiste limpiado? Pues ellos ya se enterarán cómo fuiste limpiado. Por eso, para testimonio de ellos, ahí donde se va a presentar con el sacerdote. Seguimos con la lectura. Perdón. Luego dice que su fama se extendía más y más. Aun cuando Jesús les decía
que no lo dijeran, sin embargo, mucha gente se daba cuenta de los hechos. Entonces, es como los acontecimientos, la buena fama, todo mundo se entera de lo que sucede y lo va contando porque es algo que da gusto contar, ¿verdad? Entonces se extendía su fama, ¿verdad? Y mucha más gente, eso servía para que más gente buscara a Jesús. Mucha más gente venía para oírlo, para aprender de él, pero también los necesitados, los que estaban enfermos venían para que los sanara de sus enfermedades. Y dice, pero él, o sea, no se daba importancia, no decía ya soy famoso, ya me muestro, no, dice que procuraba apartarse a los lugares solos para orar. Era muy importante para Jesús estar constantemente en contacto con su Padre Celestial, orando, siempre buscando la comunicación con Dios, la relación con Dios, cultivándola. ¿Habría un hombre más ocupado que Jesús? En aquel tiempo que todas las multitudes lo buscaban y querían estar cerca de él, pero sin embargo se daba tiempo para orar y para estar con Dios. Y esto nos enseña que nuestras actividades cotidianas no deben limitarnos para nuestra relación con Dios. Debemos apartar un tiempo, saber un tiempo, nosotros sabemos cuál, si es muy temprano, si en la noche, si en la mediodía, pero debemos ser sabios para apartar un tiempo para estar con el Señor, porque no somos más ocupados que Jesús, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestras actividades, tener un tiempo, siempre apartar un tiempo para estar con el Señor y orar. Muy bien, seguimos con el versículo 17. Entonces un día, dice, aconteció un día, no era domingo porque era un día cualquiera, ¿verdad? Que él estaba enseñando en una casa. Y aquí nos da otra lección, que en los lugares en que llevamos nuestra vida cotidiana, también son lugares adecuados para dar la palabra de Dios, para enseñar, para ser auxilio espiritual para aquellas personas que lo necesitan, ¿verdad? Por eso la costumbre que tenemos, ¿verdad?, de tener las células allá en nuestras casas, donde es nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, con nuestros amigos, ahí también debe estar la palabra del Señor. Entonces Jesús estaba en una casa, y en esta ocasión dice que muchos fariseos y escribas y sacerdotes de todos los lugares, de Jerusalén, de Judea, de Galilea, de todas partes habían venido y estaban ahí. La fama de Jesús se había extendido y entonces ya estaban muy alertas. ¿Quién es este hombre? Vamos a ver qué pasa. No vaya a ser un blasfemo, ¿verdad? Porque ellos estaban siempre cuidadosos de la ley, de que no se brincaran o que no se perjudicara lo que era la enseñanza de la ley, ¿verdad? Entonces había muchos de los religiosos allí en aquel lugar donde estaba Jesús, ¿verdad? Y dice Lucas, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Nosotros por lo que hemos leído sabemos que siempre tenía la disposición de sanar a la gente, pero lo menciona como que en esa ocasión era algo especial en Jesús, ¿verdad? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él,
pero no podían, porque había tanta gente que no podían entrar. Entonces, como no podían entrar a causa de la multitud, estaban afuera, la puerta bloqueada con tanta gente, y ellos con una camilla, porque llevaron al paralítico en una camilla, dijeron, pues no nos vamos a quedar sin que lo vea Jesús. Vamos a buscar la manera. Y la única manera que encontraron fue subirse al techo de la casa, despejar parte del techo. Aquí dice el tejado, y tejado indica un techo de tejas. No todas las casas allá tenían techo de tejas. A veces tenían losetas, eso se usaba mucho en algunos lugares de Medio Oriente y Europa, losetas, y luego ponían paja arriba de los techos, porque arriba secaban la paja. Posiblemente tenía una urdimbre de madera y donde sostenían lo pesado del techo, pero era movible. Entonces despejan el techo, lo que cubre el techo, y por allí, fíjense qué incomodidad, por ahí bajan la camilla hasta ponerla en medio, enfrente de Jesús. Y hay algunos comentaristas que dicen que no era muy fuerte la fe de estos hombres, ¿verdad? Que había gente con más fe, porque muchos otros le dijeron a Jesús, no vengas, yo sabemos, nomás di la palabra y será hecho. O sea, el enfermo estaba lejos, pero lo que no se fijan a veces es que tenían la oportunidad de hacérselo saber a Jesús. Por ejemplo, aquel hombre militar, aquel legionario romano que le pide por su siervo al que amaba mucho, y le dice, tú di la palabra, yo soy hombre que mando también, y doy la palabra y sé que se va a obedecer, porque no vengas a mi casa, es lugar inmundo, ¿verdad?, para un judío. Pero di la palabra, la fe. Pero tuvo oportunidad de mandar un mensajero a decírselo a Jesús. Y aquí no había oportunidad de hacérselo saber a Jesús porque no podían entrar. Esa es la diferencia. Por eso Jesús le reconoce su fe. No pudieron llegar a mí, pero hicieron hasta lo imposible y llegaron. Esa es la terquedad que nos enseña este pasaje. Terquear y terquear el punto, pero llegar a la presencia de Jesús a exponerle nuestra necesidad, ¿verdad? Y aquí el enfermo no está tomando cartas para nada, sino sus amigos, ¿verdad? Es la fe de sus amigos que quieren sanarlo, ¿verdad? Que lo aman y quieren sanarlo. Y cuando Jesús ve todo el trabajo que se toman, se da cuenta de la fe de ellos, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor a veces que los comentaristas hacen estos comentarios es porque existen ciertos acontecimientos totalmente diferentes unos de otros de la manifestación de la fe, ¿verdad? Pero aquí el mismo Jesucristo se las está reconociendo. Sí. Queda escrita en la palabra. Por eso yo siempre que estudio, yo veo distintos manuales, comentarios, pero siempre analizo lo que leo, ¿verdad? Porque trato de que la palabra me hable directamente, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros confiemos más en la palabra que en la palabra de hombre, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos riqueza en la palabra, riqueza que no está expresada en libros, ¿verdad? Seguimos con la lectura, con el versículo 20. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús le llega la fe de estos hombres, ¿verdad?, que hacen todo lo posible porque
para poner al enfermo delante de él. Y le llega de tal forma que inmediatamente le dijo al enfermo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí también, aunque Jesús tiene una, vamos a decir, intención posterior, ¿verdad? Pero también nos enseña que lo primero que debemos buscar es el perdón de Dios, estar bien con Dios. Y luego ya todo lo demás. Es más importante la sanidad espiritual que la sanidad física, porque muchas veces nuestras enfermedades son producto de nuestra enfermedad espiritual. Entonces, qué necesario es que primero que todo tengamos sanidad espiritual. Por eso le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Y podemos decir, muchos, sobre todo en tiempos antiguos, decían: no, porque la enfermedad es producto del pecado. Y les voy a decir que todavía muchos opinan así. En la actualidad, gente de conocimiento opina así: no, la enfermedad es producto del pecado. Y sí es cierto, muchas veces es producto del pecado. Por ejemplo, del pecado de la gula, ¿verdad? Si tenemos obesidad y enfermedades cardíacas y diabetes y todo eso, pues es natural, es producto de nuestro pecado, ¿verdad? No siempre, porque hay gente delgadita que tiene diabetes. No se puede decir que es por pecado de gula, ¿verdad? Pero a veces sí. Pero Jesús nos enseñó que no es por el pecado, que generalmente es para que Dios sea glorificado cuando Dios nos cuida, nos sana, cuando Dios nos saca adelante de nuestras enfermedades, ¿verdad? Entonces, aquí, de alguna manera... Sí, hermana, por favor. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Hay alguna diferencia entre iniquidad y pecado? Porque dice que el pecado, bueno, pues ahí hay por ahí anda un versículo que no lo recuerdo, habla de que de la iniquidad pues vienen cosas graves de enfermedades, ¿verdad? Sí. Pero ahí, ¿qué diferencia hay? Bueno, el pecado son los actos que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros actuamos en contra de la voluntad de Dios, se produce en nosotros la iniquidad, ¿verdad? Es un resultado del pecado, la iniquidad, ¿verdad? Es como cuando vamos a comprar algo y no lo pagamos. Entonces, ¿qué es la consecuencia de no pagarlo? Una deuda. La deuda es resultado, ¿verdad? Y entonces pues nos puede llevar hasta la cárcel. Pero es un resultado de un hecho, que es no pagar. El no pagar ya nos convierte en deudores, y los deudores nos pueden hacer deudores mucho daño, ¿verdad? Entonces es un resultado. Una cosa es causa y la otra es resultado. Gracias. Efecto. A ver, hermana, no me quedó claro ahí. Por ejemplo, ¿qué es la iniquidad? Es el resultado. El resultado. Cuando nosotros, es el efecto, actuamos mal, nuestro espíritu se va llenando de maldad. Es un sinónimo de maldad, pastor, es un sinónimo de maldad, ¿verdad? La iniquidad es una forma de llamar la maldad. Cuando nosotros nos metemos al pecado, nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu se va acostumbrando a él. Entonces vamos acumulando ese carácter. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un cierto acumulamiento de todo eso malo, entonces estamos llenos de iniquidad. Somos inicuos delante de Dios y delante de la gente. ¿Y entonces el pecado? Es resultado del pecado. Hermana, yo entendía que la iniquidad es cuando tú ya sabes que eso es pecado y lo sigues haciendo. Sí. Eso es lo que yo pienso. Sí, porque ya se formó un carácter en la persona. ¿Será el vivir en pecado? Sí, la vida en pecado. Sí. Pecado deliberadamente. ¿Cómo no? La iniquidad dice es injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Sí. ¿Por qué? Porque se nos va formando un carácter. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Mal.
porque ya se nos formó ese carácter de maldad, ¿verdad? Entonces somos inicuos, como dice la palabra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Gracias. sí, por nada. Jesús se da cuenta, ¿verdad?, que los escribas están pensando, dice, estaban cavilando y diciendo, cavilar quiere decir estar pensando y hablándose a sí mismos, y decían, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Cómo se atreve a decir tus pecados te son perdonados si solo Dios puede perdonar pecados? Y Jesús, que tiene esa facilidad, ese poder de leer la mente nuestra, entonces se da cuenta de sus pensamientos y les dice, ¿verdad? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué traen dentro de ustedes? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda, ¿verdad? Entonces, en estas dos oraciones, Jesús está poniendo delante de ellos, o vamos a decir, un silogismo, lo diríamos ahora hablando de lógica. Si una cosa es verdad y las dos tienen una relación, la segunda va a ser verdad. Entonces dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al hombre, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa, porque una cosa es nada más que se levante, puede no durar, y otra cosa es que sea un hombre normal, que camine, que pueda cargar su lecho y caminar hasta su casa. A te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De esa manera Jesús estaba diciendo, ustedes cuestionan que el Hijo del Hombre pueda perdonar pecados, pero si puede hacer que este hombre se levante, tiene poder para que este hombre se levante, quiere decir que también tiene poder para perdonar los pecados. O sea, una cosa comprueba la otra, ¿verdad? Por eso Jesús empieza diciendo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y les digo, es para comprobar su poder, ¿verdad? Con el otro hecho, pero también para enseñarnos que debemos buscar primero la salud espiritual. O sea, hay dos enseñanzas ahí. Sí, Nelly. Incluso en la cuestión terapéutica, Sí. cuando los pacientes vienen a buscar una mejora, porque hay situaciones que rebasan ya y no pueden, ¿verdad? Se busca eso, que las acciones que te llevan a esto que estás viviendo. Entonces hay que buscar la sanidad interior primero, la salud espiritual, tal como lo declara la palabra. Sí. Entonces las cosas empiezan a mejorar y la salud física también. Sí. Entonces lo primordial es la parte espiritual. La ciencia ha demostrado que un enojo, una violencia que sufrimos, un coraje, nos priva de anticuerpos durante 6 horas. 6 horas. Somos totalmente susceptibles a la enfermedad en esas 6 horas siguientes a un disgusto muy fuerte. Así que, ¿qué ventaja hay en mantener la calma y no perder los estribos, verdad? Y eso ya científicamente y muy recientemente comprobado, ¿verdad? Entonces imagínense el que vive enojado siempre y el que está peleando siempre, pues vive enfermo, no porque le venga del cielo, sino porque su cuerpo está desprotegido, ¿verdad? Se está haciendo daño a sí mismo. Actualmente se busca mucho la sanidad espiritual. Sí. Y también se están llevando a cabo esas labores desde los niños, porque si desde los niños no se les empieza a enseñar cómo controlar
o cambiar esos berrinches, llegan a la edad adulta y destruyen la casa porque no pueden controlar los berrinches, patean todo y lo destruyen. ¿Pero por qué? Porque no se les enseñó desde el principio, desde la edad temprana. Sí, muy bien. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Jesús demuestra ahí, ¿verdad?, que Él tiene poder. Levántate y anda. Creo que me adelanté con la lectura. ¿Vamos a seguir con la lectura? Como les explicaba, Jesús demuestra con este hecho que tiene poder para perdonar pecados, así como tuvo poder para levantar a aquel hombre de su camilla de paralítico. Y dice que el hombre se fue glorificando a Dios, ¿verdad? O sea, demostrando su agradecimiento porque reconocía que aquel hecho solo podía venir de Dios. Y ahí es donde empezamos a ver la identificación de Jesús con Dios. Y dice que todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían. Y este llenos de temor significa ese respeto reverencial que tenemos ante Dios cuando suceden cosas que son inexplicables, ¿verdad? Que solo por el poder de Dios suceden, ¿verdad? Entonces se maravillaban. Y por eso decían, hoy hemos visto maravillas, ¿verdad? Maravillas, algo que no cabe en la mente humana, ¿verdad? Que humanamente, en la naturaleza, no son posibles. Bien, seguimos con la lectura, versículo 27, por favor. Entonces nosotros vemos que salió de ahí y al ir caminando pasó por un lugar donde estaba un publicano con su mesa de los tributos recogiendo el dinero que era la obligación del pueblo judío para con los romanos. Por esta razón eran odiadísimos los publicanos porque servían al gobierno romano, al gobierno que los estaba oprimiendo, ¿verdad? Y más contradictorio es en la persona de Leví, porque su nombre nos indica que era de la tribu de Leví. Todos los que son de la familia de Leví, de alguna forma su nombre indican de dónde vienen, porque es una tribu especial, ¿verdad? Entonces, no nada más era un judío cualquiera, era de la familia de Leví y sirviendo a los romanos, odiadísimo. Era tal que quedaba dentro de la gente segregada, con la que el pueblo no se juntaba, con la que no se hacía amistad, con los que no comían como si fueran gentiles, como fuera un pecador de lo peor, equiparables, si ustedes al leer la Escritura se dan cuenta, siempre al nivel de las prostitutas. Prostitutas y publicanos, dice por ahí la palabra, casi siempre que va a indicar la de la sociedad. Bueno, pues este era Mateo, un publicano, y Jesús pasa, ve la mesa y le dice, tú, sígueme. Y nosotros vemos otra barrera rota. Aquellos que son indeseables, que nadie quiere tener relación con ellos, Jesús le dice, ven conmigo. Y no nada más vemos la gracia de Dios en que Jesús llame a un publicano, sino en que el publicano responda al llamado de Jesús, porque ¿qué cosa hay que nos separa más de Dios que el dinero? Díganme ustedes,
Por el dinero somos capaces de alejarnos del Señor de muchas maneras, porque ¿cómo voy a ganar menos? O ¿cómo voy a...? Esto no está muy bien, es medio chueco, pero ¿cómo me voy a perder la oportunidad de ganarlo? Otra cosa que nos separa del Señor. O tengo tantas riquezas que el administrarlas me lleva mucho tiempo, no tengo tiempo para el Señor. Yo amo al Señor, pero no tengo tiempo. O sea, el dinero, dice la palabra de Dios, es el principio de todos los males. El amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero, ¿verdad? El dinero es algo, es un elemento, es un instrumento para que nosotros podamos vivir, para hacer el bien, para honrar a Dios. Es un instrumento, pero depende de cómo lo usemos. Las cosas en sí no son malas, lo que es malo es el uso que hacemos de ellas, ¿verdad? Eso es lo malo. Y entonces aquí nosotros vemos que un hombre que está ganando, porque los publicanos no nada más recogían los impuestos, sino se pagaban ellos mismos al cobrar más de lo estipulado para que fuera su ganancia, ¿verdad? Entonces su sueldo, los romanos no les pagaban, ellos, su sueldo era cobrar más para tener dinero, entonces eran ricos. Todos los publicanos eran gente rica. Otra forma de no querer a la gente, no, pues tiene mucho, tiene más que yo y nos cae gordo, ¿verdad? Porque esa raicita de envidia siempre está presente en la naturaleza humana. Pues Leví fue capaz de desentenderse de su dinero, de lo que ganaba y seguir inmediatamente a Jesús. Inmediatamente. Ahí vemos también la gracia de Dios obrando sobre la gente y que no hay corazón más recalcitrante que no pueda ser sensible a la palabra de Dios, al toque de Dios, como este hombre cuando pasa Jesús. Y dice que al instante lo siguió, ¿verdad? Dejándolo todo. Y dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa, o sea, estaba tan contento de estar con Jesús y que Jesús se hubiera, fíjense, alguien que es despreciado, que nadie lo quiere, que todo el mundo lo ve de lado, ser la atención de aquel hombre grande que todo el mundo buscaba. Se siente tan levantada su autoestima que no sabe cómo agradecerle a Jesús y le ofrece un gran banquete, ¿verdad? En su casa. Imagínense entrar a la casa del publicano para los santos, los puros, ¿verdad? Y no nada más, Jesús aceptó estar con aquel publicano, vamos a ponerle entre comillas, convertido, ya era de él. Ya podía decirse limpio por Jesús, sino que además muchos otros publicanos estaban allí, que no habían recibido a Jesús, que no seguían a Jesús, pero Jesús ahí estaba, en medio de ellos, ¿verdad? Y dice que todos estaban a la mesa, y recordemos que no hay peor cosa para el judío que compartir los alimentos con alguien que no es puro, que no está bien aceptado, que no está reconocido como gente de bien por la ley, ¿verdad? Y Jesús ahí en medio de ellos, no solo con Leví, sino con tantos publicanos que no eran bien vistos, inmundos como lo llamaban los judíos. Aquí también tenemos la enseñanza, ¿verdad? Que a donde quiera que hay necesidad debemos de estar. Cuando los discípulos, cuando Jesús quiere ya despedirse de los discípulos, y lo vemos en el libro de Juan más adelante, casi en los últimos capítulos, que dice que les dijo Jesús que les iba que la palabra los purificaba, ¿verdad? Entonces, y les dice que solo necesitan lavarse los pies,
¿verdad? Ya están limpios por la palabra, solo necesitan lavarse los pies. ¿Y saben por qué? Porque en el camino de la vida cristiana nos ensuciamos con el polvo del camino. Es una ilustración. Se nos pega algo. Por ejemplo, Jesús aquí, cuando está con todos los publicanos, pues está con el polvo del camino, ¿verdad? Pero ¿qué es necesario nada más? Lavarse los pies. Eso nos enseña que no debemos tener miedo a relacionarlos con gente que no piensa como nosotros, ¿verdad? Es necesario para que vean nuestro testimonio, para ser de bendición para ellos. Pero debemos tener cuidado de lavarnos los pies. Cuando uno está seguro por la palabra, como dice Jesús, estáis limpios por la palabra que os he dicho, cuando estamos seguros y esa palabra es parte de nosotros, no tenemos miedo de relacionarnos. No tenemos miedo, estamos seguros de dónde estamos. Solo necesitamos lavarnos los pies, ¿verdad? Y es lo que pasa aquí, ¿verdad? Jesús está en medio de toda la de la sociedad judía. Muy bien, seguimos con la lectura. Sí, hermana. Entonces, hermana, cuando nos invitan a otra congregación o a otra, en este caso, a la Iglesia Católica, sí, no debemos tener miedo de ir, no vamos a seguir sus prácticas, ¿verdad? Sus prácticas no, pero no nos perjudica nada estar ahí, ¿verdad? A veces en la familia hay, por ejemplo, sepelios, en que tenemos, es en la Iglesia Católica, y como parte de la familia vamos, no hay pecado en estar ahí, porque no estamos siguiendo sus prácticas, ¿verdad? Estamos acompañando, estamos siendo de bendición para la familia, ¿verdad? El compañerismo cristiano es algo importante que no hemos entendido, y como iglesias evangélicas en un país donde la persecución fue tan grave, tan seria, tan cruel, en nuestro corazón hay muchos resentimientos, hay mucho dolor, pero debemos saber superar esas cosas, ¿verdad? Debemos aprender a superar esas cosas, ¿verdad? Es una de las enseñanzas de Jesús. Muy bien, seguimos adelante. Aquí Jesús les da la razón, y es la razón que debemos tener todos, porque está en medio de publicanos y pecadores. Dice, cuando hay un enfermo, tiene necesidad de llamar al médico. El sano no, ¿para qué? No lo necesita, pero el enfermo sí. Y aquí hay enfermos espirituales que necesitan médico. Por eso estoy en medio de ellos. Si ustedes están sanos espiritualmente, no me necesitan. Como se sentían ellos tan puros, tan bien delante del Señor, ¿verdad? Que es una falacia, porque no hay ni uno que esté bien delante del Señor si Jesucristo no está en su vida, ¿verdad? ¿Quién podía estar sano? ¿Verdad? Pero a veces pensamos que porque cumplo con todas las reglas, ya estoy bien delante del Señor, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Por eso Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esta gente está enferma espiritualmente y me necesitan, ¿verdad? Entonces, es la respuesta que Él les da a aquellos críticos. ¿Por qué está en medio de pecadores y de publicanos? Lo peor de la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué está ahí? Por esa razón estaba ahí, porque a eso había venido, a salvar, dice, lo que se había perdido, ¿verdad? Muy bien, seguimos con el versículo 33. Yo quisiera comentar, hermana,
aquí poco se ha hablado de Leví, desde el púlpito me refiero, no en la escuela dominical, desde el púlpito. Y es un gran mensaje el que me llevo esta mañana con lo que usted está comentando de este hermano Leví. Este hermano Leví me llama mucho la atención cuando dice, y dejándolo todo. Pedro en una ocasión, estaba buscando aquí en mi concordancia, Pedro en una ocasión le dice al Señor, y dice, y nosotros, Señor, que hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero no es igual ser un pescador marginado y dejarlo todo, que ser un hombre tan rico como creo yo que era Leví, y dejarlo todo. Esto habla de la conversión tan maravillosa que vivió Leví. Ahorita usted mencionaba, dice que le dio mucho gusto, le hizo un gran banquete, pero me da mucho, o sea, hasta dónde llegó ese gusto que dice ahí, y lo dejó todo. Y es muy complicado dejarlo todo. Hay un pasaje en la Biblia donde dice, nomás déjame, le dice el joven, nomás déjame enterrar a mis padres. Y una vez también con un joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí se paró el asunto, ahí se enfría el asunto. Ahí todo, pues la mayoría de nosotros nos enfriamos. Ya cuando se trata de dejarlo todo. Y aquí le vi, tomó una decisión muy fuerte porque tuvo que dejar, no dice si era casado o no, pero no dudaría que tuviese por lo menos hermanos o padres, y lo dejó todo. Y el hecho es yo he conocido gente cristiana muy rica, y a mí siempre me ha llamado la atención, le he dicho a mi familia, le digo, la gracia tan maravillosa de Dios en ellos, que logran seguir siendo cristianos, siendo tan ricos. Yo creo que es más difícil para ellos, porque el dinero tiene una fuerza terrible, te detiene a hacerlo, y aunque el corazón a veces es tocado por Dios, los intereses, las acciones, como dicen los de negocios, y lo que tienen aquí, no es tan fácil, o sea, endosar el cheque, irme y dejarlo todo. He oído algunos predicadores que desde el púlpito a veces se ufanan diciendo, yo dejé todo. Dice, no hombre, pues Dios los tomó a veces de nada, pues ¿qué dejó nada? O sea, algunos no habían terminado ni la secundaria, he oído algunos que tienen media secundaria y dicen, pero yo dejé todo por el Señor. No, vivía en una colonia marginada de Monterrey, muy marginada, y si terminó la secundaria, no hombre, ya date por bien servido, pero lo dejó todo, no dejó nada. Pero este hombre sí tenía dinero. Por eso, pero era todo para ellos. Para ellos era su todo. Sí, pero este hombre... Sí, no, desde luego, que lo más importante es el corazón, pero el dinero es terrible, y el hecho o sea, por lo menos, como lo he mencionado en otras ocasiones, y cuando yo digo algo es porque a través de su exposición, hermana, Dios me habla, y es algo que yo creo que, o sea, yo lo digo por mí, o sea, no es fácil dejarlo todo. Y hay algunos chistes que dicen que algunos hombres cuando los bautizan y dejan la cartera arriba, ¿verdad? Y cosas de esas, y algunos son muy buenos para cantar, pero pues para diezmar no, ¿verdad? Y a veces en lo poco no somos fiel, pues en lo mucho menos. O sea, no diezmamos como debiéramos diezmar, y no ofrendamos como debiéramos de ofrendar, y no ayudamos como debiéramos hacerlo. Ya no decir dejarlo todo, no, nada más la décima parte, ya. No, el otro 90 quédatelo. No dejamos a veces ni la décima. Entonces, y digo no dejamos, o sea, me incluyo, porque a mí me llama mucho la atención el caso de Leví, esa frase, porque se habla muy poquito de Leví, 2, 3 versículos ahí, 5, 10 versículos, pero para el autor, o sea, para Lucas fue importante registrar eso, es decir, Leví lo dejó todo. Y entonces, esto para mí es maravilloso, porque nosotros a veces tenemos una bicicleta y no la dejamos. El tema que menciona Aarón es muy importante. Miren,
hay la historia de un hombre empresario americano que ahorita no lo tengo presente quién es, pero que de sus ganancias le daba al Señor el 90%. Y lo criticaban y le decían, ¿por qué le das el 90% si lo que tienes que dar es el 10%? Entonces decía él, porque con el 10 me sobra para vivir, entonces todo lo demás es porque el Señor me lo dio y es de Él, ¿verdad? Pero fíjense, lo que es tener ese sentimiento para con el Señor. Ahora en la iglesia tenemos casos de gente que ha tenido el llamamiento, pero por compromiso familiar o por lo que sea, tiene que hacer una carrera y ejercer, pero el llamamiento del Señor se cumple. Uno de esos ejemplos es una persona que fue obispo de nuestra iglesia, el doctor Ulises Hernández. Él hizo la carrera de médico y por voluntad de sus padres, cuando terminó la carrera, fue con el papá y le dijo, aquí está mi título, papá, me voy al seminario. Y estudió la carrera en el seminario y luego lo primero fue misionero en Perú y fue médico misionero, ¿verdad? Pero toda su vida la dedicó a la iglesia, toda su vida, ¿verdad? Entonces sí, hay gente que deja cosas muy importantes, lo que cuesta estudiar una carrera de medicina. Y Aarón tiene el ejemplo en su casa también, porque su hermano mayor, ingeniero mecánico, premio al saber, que ellos, toda la familia fueron premios al saber, así que no es novedad para ellos, pero premio al saber con un buen prospecto de vida profesional, ¿verdad? Porque era alguien y dejó todo para ir a servir al Señor de tiempo completo en la iglesia. Entonces los hay, ¿verdad? Que lo más importante en su vida es el trabajo para el Señor, la vida con el Señor, el entregarse al Señor cuando el Señor le dice, ven, sígueme, ¿verdad? Entonces es donde vemos. Sí, Rosana. Pues es como Pedro, de pasar a ser simplemente un pescador, subió de nivel, por eso dice, dejó lo que tenía, ¿verdad? Porque era lo que poseía, una red y una barca para pescar. Pero él, al unirse a Jesús, subió de nivel, y así es como comentaba mi esposo, hay muchos predicadores que dicen, dejé todo, dejaste la botella y dejaste las barajas que jugabas en la cantina. A eso se refiere dejar todo, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren cuando llegan a ser pastores, misioneros o predicadores, suben de nivel. Sí, espiritualmente están en otros espiritualmente y económicamente, porque empiezan a prosperar. Sí. Anoche comentábamos de un pastor que él era albañil y Dios lo llamó al ministerio y es un hombre derecho delante de Dios y su esposa también, y sus hijos. Él llegó a ser albañil y nada más, pero él se entregó a la obra de Dios y subió él junto con su familia. Todos sus hijos son profesionistas, su hijo es un gran médico, o sea, suben de nivel y dejaron lo poco que tenían, ¿verdad? Pero al decir dejarlo todo es cuando verdaderamente tú sabes que posees una gran riqueza, muchos bienes en general, no nomás económicos, sino también intelectuales. A eso se refiere cuando se dejó todo, ¿verdad? Pues, es mucho. Sí, cómo no. Hermana, sí, yo quisiera nada más hacer dos aclaraciones. Recordamos también que Jesús habla de una viuda pobre, ¿verdad? Que dio 2 blancas, mientras todos los ricos daban lo que les sobraba. Y Jesús alaba a esa viuda pobre porque de su pobreza dio todo lo que tenía. O sea, el todo en realidad es muy relativo, porque algunos pueden dejar muchas cosas que tienen, otros pueden dejar pocas, pero es, como decía la hermana, es su todo, ¿verdad? La cosa aquí yo creo que es más bien el andarlo proclamando, ¿verdad? Uno deja todo y no lo tiene que andar proclamando, ¿verdad? La otra cosa es que cualquier persona que deja todo por seguir a Jesús, no importa cuál sea su todo, siempre subirá de nivel. O sea, no tiene que ser médico para subir de nivel, no tiene que ser
un paria para subir de nivel, sino puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, pero cuando le entrega su vida a Cristo, siempre subirá de nivel. Así es, ¿verdad? Porque es lo que nos enseña Jesús, ¿verdad? Que hay riquezas que no se cuentan en forma material, donde la polilla dice que se acaba todo y el oro se oxida, sino que son riquezas que son para siempre, ¿verdad? Que son en el reino de Dios. A mí me llama la atención, hermana, en la Biblia no hay muchos hombres ricos en la Biblia, y Jesús dijo, es más difícil que entre un hombre rico. Eso es difícil, es más difícil. Y no solamente en la Biblia hay pocos hombres ricos, y por eso me llama mucho la atención, no de ellos, sino de la gracia de Dios en ellos, que es el que me refiero con Leví, del cambio tan maravilloso de Leví. Porque se habla de José de Arimatea, se habla de Nicodemo, no son muchos. Pablo, que era rico intelectualmente, no sé qué tanto económicamente, no son muchos, y al día de hoy no son muchos, pero la gracia de Dios es maravilloso. Está ahorita, hablando de que no son muchos, Pablo dice en 1 Corintios 1, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, sí había iglesia, dice, saludadme a los que estaban en el palacio con el César. Sí había, pero ahí no estaban los muchos. En Corintios dice, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hablando de la gracia divina, Pablo, de que Dios precisamente, como decía Rosana, de lo nada, Dios hace cosas maravillosas. Pero siempre me va a llamar mucho a mí la atención la gracia de Dios, porque para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Porque sí es difícil que un hombre o una persona tan adinerada deje eso, sí es difícil. Y si no, bueno, pues estadísticamente lo vemos, ¿no? O sea, estadísticamente lo vemos. O sea, si uno ve las iglesias en Monterrey, yo le puedo decir que en las zonas más marginadas de la ciudad, en Monterrey hay 500 iglesias, evangélicas me refiero. Y en las zonas más privilegiadas de esta ciudad, no hay más de 20. No más de 10, o sea, o 20 ya con tantas iglesias que han salido. Entonces, estadísticamente ahí están los números. O sea, o sea, entonces, pero sin embargo la gracia de Dios sigue siendo la misma para todos. Vamos a continuar con la lectura del versículo 33. ¿Ya es hora? Bueno, pues le damos gracias a Dios por la clase de hoy, que Él prospere esta clase y que las enseñanzas que la palabra nos ha dado se queden en nuestro corazón.